Muy, pero muy buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Y antes que nada, queremos felicitarlos. Aunque un poquito tarde y fuera de fecha, pero tenemos que felicitarlos por el 66 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Lo hacemos tarde porque, como todos saben, este es nuestro primer programa en este 2025. Pero no podíamos dejar de hacerlo. En aniversario 66 del triunfo de la Revolución Cubana, en honor a los héroes y mártires de la patria, a nuestro aguerrido pueblo y a la victoria, batería 21 salva. Ahora bien, familia, para este primer programa les traemos un tema muy complejo: la colonización cultural. Se va a poner interesante. Aunque les parezca un té que una muela, es sin duda una pandemia, la cual va introduciéndose en la sociedad y va despojándonos de nuestra cultura, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, hasta ubicarnos en la posición de amar lo ajeno y odiar lo nuestro. Ah, ok, muy interesante. Vaya, que es una forma de colonización de nuestro siglo y utiliza los medios masivos de comunicación para llegar a cada espacio del planeta. Pero ¿a quiénes responden estos medios? ¿Es algo casual? ¿Cuáles son sus objetivos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pues bien, nosotros trataremos de aclarar estas interrogantes en la noche de hoy. Vamos a la televisión. Es un tema que no podemos subestimar. Este tipo de guerra no se puede subestimar. Es una guerra que no es visible, que hay una tendencia a ignorarla. Fidel nos dijo que nos estábamos jugando todo en este tipo de guerra cultural. Fidel estaba convencido que una de las causas del derrumbe de aquel socialismo en la Unión Soviética, en el bloque socialista, de que aquel socialismo hubiera fracasado, se hubiera desmerengado, decía Fidel, un neologismo extraordinario para indicar algo que no tiene una estructura sólida. Nos están aplicando recetas directamente diseñadas para Cuba. Si se está trabajando este tema para Cuba, se está trabajando con la historia de Cuba, se está distorsionando la historia de Cuba, se están manipulando la información y las emociones. Y al mismo tiempo, por supuesto, la historia universal ha sufrido una relectura hollywoodense verdaderamente vergonzosa. El terreno en que se desarrolla la guerra cultural es sobre todo el de los modos de vida, las conductas, las percepciones sobre la realidad, los sueños, las expectativas, los gustos, las maneras de entender la felicidad, las costumbres y todo aquello que tiene una expresión en la vida cotidiana de las personas. ¿Y cómo esta podemos diferenciarla de la colonización política o económica? Sí, bueno, la colonización tradicional es la usurpación del territorio. La colonización cultural, para decirlo de la manera más fácil, es la usurpación de la mente, del imaginario, de la subjetividad. O sea, me apropio de un territorio, conquisto un territorio, lo colonizo, lo ocupo, me apropio de sus recursos, me apropio de su fuerza de trabajo para el fin del desarrollo de un imperio, el que ocupa el territorio. Y bueno, en caso cultural es me apropio de la subjetividad de un individuo, me apropio de su imaginario, me apropio de su mente, de su pensamiento, de sus valores, aporto nuevos valores, quizás no serían valores, pero bueno, aporto nuevos valores a ese individuo y utilizo ese individuo entonces para lograr mis fines sin que eso implique una ocupación militar. Aparentemente podemos hablar también de eso porque estamos hablando en un contexto de guerra psicológica, pero mucho más allá de guerra cognitiva, una guerra donde ya el teatro de operaciones militares es el cerebro humano. Y entonces por ahí va la cosa de qué es colonización cultural. En realidad, borrar la subjetividad propia, limitar la identidad nacional y subvertir, digamos, todo eso a partir de los valores de un imperio. Más claro ni el agua. Es ir transformando al individuo a conveniencia de sus colonizadores. Pero esto no solo ocurre en Cuba o Latinoamérica, ocurre en gran parte del mundo tomando el nombre de globalización cultural. Sabes que puedes estar colonizado hasta la médula y apenas sentirlo.
Se trata de un fenómeno asociado a la imposición en todo el planeta de modelos culturales y patrones de vida por parte de potencias imperialistas. Esta globocolonización, como le llama Frei Beto, se produce a través de la influencia permanente y seductora de la prensa plana, digital y televisiva, de la propaganda comercial, de programas de entretenimiento, reality shows, videojuegos, dibujos animados, los fetiches de la industria de la moda, influencers y famosos. Aunque hay una aparente diversidad en las fuentes de los mensajes colonizadores, son realmente unas pocas transnacionales de la información y del entretenimiento las que controlan todos los canales al servicio de esta ofensiva. Y espérate, que aún no has visto nada. Manito, lo que decía Fanon en Los Condenados de la Tierra. Cuando llega el colonizador, lo primero que hace es robarse lo más prometedor de la cultura a la que pretende colonizar, y es la juventud. A nuestros muchachos los tienen totalmente colonizados, totalmente. Les tienen la cabeza perdida en los ideales blanco-mestizos. Le enseñaron a odiar lo propio y amar lo ajeno. Por eso cuando la gente se profesionaliza, cuando la gente se capitaliza, no quiere venir a invertir en los negros del distrito, no quiere venir a invertir en los negros del Chocó, no quiere venir a invertir en los negros de Buenaventura ni en la periferia, porque le enseñaron que el vivir bueno está en Europa, en Estados Unidos. Me quedó bien claro. Exactamente. ¿Quiénes son las víctimas o a quiénes va dirigida esta guerra? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Pues a los jóvenes, que somos quienes más tiempo estamos en las redes, tras las modas, tras el entretenimiento, lo novedoso, lo colorido, lo bonito, lo festivo o lo alegre. Así, poco a poco, van entrando en un mundo irreal, rechazando lo que nos rodea, o simplemente tratando de imponer todo esto en su espacio. Cuba no escapa a esta guerra, y nuestras víctimas juveniles, enajenadas de la historia del país, acometen acciones como esta, por ejemplo. La televisión. Nuevamente la celebración de Halloween en Cuba ha provocado hechos lamentables. Porque si bien la colonización cultural, de la que ningún país ni ninguna cultura escapa, puede explicar por qué se celebra también aquí en nuestro país la conocida como Noche de Brujas, siendo un suceso muy propio de la idiosincrasia anglosajona, no existe justificación alguna para que imágenes como esta que les muestro vuelvan a repetirse. Vean ustedes. Insólito, vergonzoso, inadmisible. Según denunció en su perfil en Facebook el profesor holguinero Paul Sarmiento, algunos jóvenes llegaron hasta el Parque Calixto García de la ciudad holguinera vestidos con atuendos del Ku Klux Klan. Y por si fuera poco, se les escuchó decir, ¿dónde están los negros? Este no es un suceso inédito. Recordemos que el año anterior, en estas mismas fechas, apareció una imagen de un joven vestido como el Ku Klux Klan aquí en La Habana. Ante este suceso ocurrido en Holguín, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, escribió en Twitter: me pregunto, ¿cómo se puede permanecer impasible frente a expresiones de colonialismo cultural y de racismo como esta? ¿Ingenuidad? Si esto no nos duele, no nos preocupa, no nos indigna, no nos moviliza, ¿cómo sentirnos dignos, hombres y mujeres de bien, revolucionarios, patriotas? En tanto, el destacado intelectual cubano y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, calificó el suceso como un ejemplo grotesco, extremo de colonización cultural. Por esa grieta, escribió Abel, se nos cuela el fascismo, advirtió el reconocido intelectual. Y es que la colonización cultural, familia, es un arma contra el raciocinio. Hace que la persona no piense, sino que simplemente asuma estas conductas. ¿Cuántas veces vemos jóvenes viendo reels, TikTok, short sin parar, familia? Y es que es en ese punto exactamente donde nos quieren tener. ¡Ay! Usar redes sociales condiciona tu cerebro a la estupidez. Ese es el problema. O sea, es muy diferente que tú agarres un libro de 1500 páginas, ¿no?, y tengas que acordarte lo que leíste en la página 1 para correlacionarlo con una idea que te van a presentar en la página 1500, versus que veas un TikTok de 15 segundos y luego lo tengas que olvidar para ver el siguiente TikTok de 15 segundos que no tiene nada que ver. Literalmente, redes sociales se está condicionando para ser un idiota. Literalmente. Y obviamente, pues eso, de repente tú te pones, oye, te voy a poner una serie. No mames, güey, veo TikTok 6 horas al día. ¿Y quieres que me concentre en una serie? Ni me acuerdo los nombres de los personajes. Órale, súper, sí. Pero tiene que ver con un condicionamiento, que de nuevo, no es culpa de ellos directamente que sean estúpidos. Es culpa de toda una serie de condiciones materiales que produce sujetos estúpidos. ¿Por qué? Porque el ser humano no nace ni inteligente ni idiota. El ser humano nace con una serie de predisposiciones, a lo mejor genéticas, químicas, que de manera dialéctica con su entorno se manifiesta. Pero una persona con más potencial, con menos acceso, llega menos lejos que una persona con menos potencial y más acceso. La
colonización cultural arrasa las identidades nacionales, la memoria colectiva de naciones y comunidades, sus símbolos, sus raíces. Estimula la amnesia cultural e histórica, vacía de sentido conceptos como patria, pueblo, nación y promueve el complejo de inferioridad típico del colonizado ante la cultura superior de los colonizadores. Una de las trampas de esta oleada colonizadora consiste en hacer creer a los consumidores de sus productos que tienen la libertad de escoger entre una infinidad de opciones. En realidad, sus decisiones han sido previamente inducidas desde los laboratorios que modelan los gustos y los estereotipos vinculados a triunfadores y perdedores, a lo moderno, a lo divertido, lo novedoso y lo sexy. La colonización cultural nos propone rechazar todo desafío intelectual de cierta complejidad. Se pretende que rindamos culto a la simplificación, a la superficialidad, al vivir el presente, a borrar el pasado y a no pensar en el futuro, al consumismo como único camino hacia la felicidad. Se nos convoca a practicar el más despiadado individualismo, a pensar únicamente en salvarse uno mismo sin tener en cuenta a los demás, a desechar las soluciones colectivas, a convivir con la idea de que todo triunfador llega a su meta gracias a la derrota de los perdedores. Nos inoculan la farsa de que las personas que viven en la miseria son responsables de su desgracia, de modo que permanezcan ocultas las causas de las inmensas desigualdades sociales que hoy padece el mundo. Esa es la pura verdad. Uno de los campos predilectos de la guerra cultural de los Estados Unidos contra Cuba es el de la historia, por ejemplo. Se manipula y tergiversa el pasado. Se atacan sus bases más sensibles y simbólicas, precisamente porque se pretende barrer con el ejemplo de la Revolución Cubana desde su propia raíz. Y esto podemos verlo en la exaltación de la década del 50 y la figura de Fulgencio Batista, creando sitios y videos, omitiendo la realidad del pueblo. Inteligente, ¿no? También lo hemos visto reescribiendo nuestra historia, manipulando y sacando fuera de contexto frases de nuestros héroes como Martí, Maceo, por solo nombrar algunos. También intentan satanizar el proceso revolucionario y a nuestros líderes, artistas e intelectuales comprometidos con él. ¡Pero qué imbécil! Para todo ello hay más de 100 plataformas informativas, o mejor dicho, desinformativas, que están todo el tiempo dedicadas a esto. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Pero además manipulan las mentes al estar constantemente diciendo que si hay desaparecidos, que después aparecen la mayoría. ¡Eso es verdad! Que si asesinatos, que si broncas y reyertas callejeras, que si el químico, y todo con un mismo objetivo, que desprecies a tu país, que te sientas viviendo en el único país del mundo donde ocurren estas cosas. Pero sin embargo, muy cerca de donde transmiten ocurren cosas peores, pero de ellas no dicen ni pío. Miren, por ejemplo, estas que les traemos hoy. Es que un padre de familia fue detenido acusado de haber matado a su hijo de 20 años. El hombre asegura que le disparó porque creía que había un intruso en la casa. Ahora, lo increíble es que, según relata, luego incineró a su hijo, que tenía síndrome de Down. Y al día siguiente fue que llamó a la policía. Él dice que cremó a su hijo porque así no hubiera querido su retoño. Al hombre ya le imputaron cargos de asesinato y el juez le impuso una fianza de $20 millones. ¿Qué pena se pide? Pedimos la guillotina, señoría. Pero bueno, aprobada. ¡Qué país! Pero ¿se acuerdan también del accidente con una vacuna acá en Cuba? Eso sonó, pero sonó bien duro, familia, en todas estas plataformas. Pero vean esto, de esto no dijeron nada. Las autoridades de salud mexicana dicen ahora que 13 niños murieron por la bacteria Klebsiella oxytoca, producto de la alerta que les informamos esta semana, de hecho. Todos son menores de 14 años. Este brote se detectó el mes pasado en 3 hospitales estatales y uno privado, todos en el Estado de México. Los investigadores sospechan que los niños murieron porque se les suministró suero contaminando intravenosamente a ellos. Y eso, obviamente, les afectó directamente el torrente sanguíneo. De guerra cultural, familia, podríamos hacer una serie. Son muchas las herramientas que utilizan contra Cuba. Pero queremos terminar con un ejemplo claro de guerra cultural. En este caso, usurpan nuestros símbolos para darle otro significado. Justamente, emplean un grito de guerra de nuestros mambises en los campos de batalla contra el colonialismo español. Sí, familia, el ya conocido Viva Cuba Libre de nuestros mambises. ¡Viva Cuba Libre!
y que también fue ampliamente usado en la sierra. Y también después del triunfo de la revolución se empleó en actos y plazas como demostración de esa conquista, de la verdadera soberanía y libertad. La verdad, las cosas como son. Pues desde hace unos años los contrarrevolucionarios lo usan y poco a poco han ido a parar irónicamente a ese sector que aboga por un anexionismo, por intervención militar, por gobiernos de transición, todo muy afiliado a la pérdida de soberanía justamente. ¡Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Santa madre! Hasta quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se montó en esta carroza. President Donald Trump kept the promise that he made to Cuban Americans when he reversed the failed policies of the last administration toward Cuba. In this White House it will always be. Que viva Cuba libre. Asqueante, ¿verdad, familia? Es horrible. Me da asco solo verlo. Pues es hora de recuperar esta frase que tanto enorgullece al pueblo cubano. De la heroica Santiago de Cuba, ratificamos que nos mantenemos con el pie en el estribo y listo para la carga al machete, junto al pueblo y como un combatiente más contra el enemigo y nuestros propios errores, seguro de que siempre retumbará en esta tierra el grito más ¡Viva Cuba libre! A pesar del otoño, creceremos, creceremos, creceremos. Hasta la vista, compay.